Sergio. Buenos días a todos, presidente, consejera, directora de la Fundación, deportistas, trío de metal de la Orquesta de Extremadura, que habéis venido a acompañar un poco este encuentro de formación que han tenido los deportistas de alto rendimiento de Extremadura convocados por la Fundación Joven y Deporte. Llevan una mañana intensa, donde han tenido una primera acción formativa de oratoria
impartida por Mafalda Herrera, y luego posteriormente el desarrollo de los spots necesarios y queridos por parte de no solamente de las personas vinculadas al deporte y a la actividad física, sino de extremeños y extremeñas que en estas fiestas pues ya se han acostumbrado a vuestras felicitaciones. Deciros que el trío de metal que nos acompaña han hecho 2 interpretaciones basadas en una fanfarria inicial de los Juegos Olímpicos, algo muy común y habitual para vosotros. La fanfarria normalmente es una llamada de atención para la entrega de medallas, para el aviso a todo lo que sería el público en general de que hay un momento importante en el desarrollo deportivo del evento. Y luego posteriormente han pasado a una versión sonora original de la película Evasión y Victoria, que está también muy vinculado a lo que sería la perseverancia, el optimismo, el liderazgo y otra serie de atributos que a lo largo de los diálogos de esa película pues se acaban señalando. El trío de metal es un proyecto de la Fundación Joven y Deporte dentro de la estrategia de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura, que lleva ya más de 40 intervenciones en distintos puntos de la comunidad, tanto en el contexto reglado, en centros educativos, como en contextos no formales, como campamentos y actividades juveniles. Y acompañado al trío de metal existe un facilitador que va un poco reflexionando sobre los diálogos de la película, y por eso el nombre de Valores Sonoros Originales, de versiones sonoras originales. Pero para hablar de los atributos, del potencial que supone la imagen de un deportista o de una deportista de alto rendimiento de nuestra comunidad, pues va a tomar la palabra Juan Bautista, que es deportista en la modalidad de tenis de mesa adaptado. Juan, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, casualmente esta mañana nos han dado una lección de oratoria, así que eso convierte esto en un poquito más complicado, porque ahora mis propios compañeros me van a juzgar, me van a valorar. Bueno, ahora en serio. Muchas gracias al señor presidente de la Junta de Extremadura por acompañarnos en este día y a todas las demás autoridades. Eso nos dijeron que había que decirlo en la oratoria, me ha salido bien. Bueno, hoy es un día festivo, estamos celebrando un poquito estas fiestas que vienen, pero sobre todo es un día deportivo porque mis compañeros que están aquí, yo mismo, representamos, y hay que decirlo orgullosos, representamos a lo mejor de Extremadura, que a su vez, y no es mentira, porque en los últimos años hemos demostrado que Extremadura es de las mejores regiones en deporte. Somos pocos, pero somos muy buenos. Y bueno, buena parte de todo ello es gracias a esas ayudas que tenemos, esa forma que tenemos de mantener esa ilusión que necesitamos todos para conseguir nuestros retos y nuestros objetivos. Estamos en un año preolímpico. Para la mayoría de nosotros es un año importantísimo, un año de mucha lucha, de muchas victorias, pero también hay derrotas que duelen. Hoy lo único que quiero yo es decir el orgullo que es para mí poder hablar en nombre de mis compañeros que representan a todo el deporte extremeño, y dar las gracias pues a Extremadura, a la Junta de Extremadura, porque a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, que nos ha puesto en nuestras manos, nos ha puesto a disposición nuestra una herramienta importantísima desde hace unos cuantos años, donde tenemos un apoyo en todos los sentidos, apoyo económico, ¿vale?, apoyo moral, todo tipo de apoyo, están siempre ahí con nosotros. Yo quiero agradecer a la Fundación Jóvenes y Deporte este acto. Le quiero agradecer que me hayan pedido unas palabras, pero lo que quiero agradecer sobre todo es al pueblo de Extremadura, que cada vez le da más valor al deporte, que cada vez somos más conocidos, que cada vez el deporte es más importante. Yo ahora creo que soy una hormiguita al lado de lo que estoy viendo aquí, que son unos impresionantes gigantes del deporte. Y yo creo que lo que somos, siempre lo hemos dicho desde hace unos cuantos años, somos un equipo. En Extremadura formamos un equipo, las instituciones, el pueblo, los deportistas, y yo creo que somos, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, somos la envidia en muchos aspectos de muchas comunidades autónomas de España que se ven reflejadas en nosotros. Yo creo que, a todos los efectos, a mí siempre me dicen que hay que ver qué suerte tengo de poder practicar deporte en Extremadura. Mucha gente que dice que estamos muy atrasados en muchas cosas, no es verdad. Me lo han dicho y me lo han dicho de corazón, que qué suerte, que les encantaría venir a Extremadura a practicar deporte, porque últimamente tenemos de lo mejor que hay,
cada vez somos más conocidos y cada vez tenemos mejores recursos y más ayuda. Así que, nada, decir que gracias por acompañarme, gracias a la Fundación Joven y Deporte por organizar este acto y queremos que sigáis cerca nuestra todo el tiempo que sea posible. Y bueno, con la fecha que son, felices fiestas y el año que viene que nos veamos todos en Tokio y si puede ser alguno más. Muchas gracias. Le voy a hacer entrega al señor presidente de una camiseta, espero que le guste, de parte de todos los deportistas. Que lleva la firma de todos. Muchas gracias, Juan.
La primera versión sonora original era Rocky, esa estaba claramente identificada pues, por la cantidad de perseverancia, de capacidad de superación del deportista. Nuestro trío, Gustavo, Tony y Sergio, en el desarrollo del proyecto de Valores Sonoros Originales, toman también la palabra y empiezan a explicar a los más jóvenes cómo para poder desarrollar un proyecto de vida es necesario tener sacrificio, y ellos en concreto les explican lo que ha tenido que hacer y sacrificar para ser músicos profesionales de la Orquesta de Extremadura. Hoy, por falta de tiempo, no vamos a poderle escuchar, aunque están deseando, pero no vamos a poderle escuchar. Luego hemos colocado El Rey León porque hemos cogido no solamente películas vinculadas a los valores del deporte, el proyecto Versiones Sonoras Originales de la Fundación contempla también 10 películas orientadas a los objetivos de desarrollo sostenible, a la gestión de las emociones y a los valores y habilidades emprendedoras. El Rey León es un ejemplo de lo que sería esa capacidad de visualizar la mejor versión de cada uno de nosotros y también, de alguna manera, la idea fuerza de creer en ti y de que todo es posible siempre y cuando te lo propongan, ¿no? Y sin duda alguna, pues todos los que estamos en esta sala y todas las personas que van a recibir vuestro mensaje de Navidad creen en vosotros y sin duda una imagen que proyectáis de toda la comunidad, y por ese motivo el presidente de la Junta de Extremadura toma la palabra en representación de la misma y de Extremadura. Déjalo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a vosotros por este ratito, también a vosotros. Realmente la música te transmite sensaciones enormes y variadas. Fíjate la casualidad que vas el día en el que esta tarde nos entregan el premio del Comité Olímpico Español a Extremadura, el premio de las instituciones deportivas. Y yo me siento muy orgulloso, porque a mí no me preocupa ni me intranquiliza que no tengamos un equipo en la ACB o en la Primera División de fútbol y que no juguemos la Champions. Tampoco me preocupa. Lo que sí me preocupa es que la gente de aquí pueda hacer deporte, pueda hacerlo con buenas infraestructuras y, sobre todo, que esta idea que surgió hace ya más de 10 años de la Fundación de los Jóvenes y del Deporte se haya consolidado como un proyecto que os permite, que os ayuda, que os acompaña. En definitiva, si no existierais vosotros, no existiría la Fundación, y si no existierais vosotros, no existiría tampoco el ejemplo vivo que dais, ¿no? Yo soy muy partidario, siempre lo suelo decir con mucha frecuencia, que prefiero los candiles en casa a las estrellas en el universo. Hay mucho que alumbrar alrededor de todo y cada uno de nosotros, pero también es verdad que sois un verdadero orgullo, ¿no? Y que el retorno que producís a las pequeñas ayudas que recibís es tan inmenso, tan absolutamente inmenso, que yo con mucha alegría y con mucho honor he recibido esta camiseta en vuestro nombre, que pondré en el mejor de los lugares de mis recuerdos, ¿no? Mira, el deporte está de moda, porque ha descubierto la gente que el deporte además es salud, que el deporte es además también el desarrollo de los valores que al final nos permiten ser buenas personas en la vida, que de eso es de lo que se trata, ¿no? Pero el deporte también es competición, el deporte es superación, el deporte es luchar contra uno mismo. Es la única faceta de la vida en la que uno se tiene que superar a sí mismo todos los días para mejorar tus marcas, para mejorar tus metros, para mejorar tus distancias, para mejorar tus tiempos. Entonces, esa lucha de uno contra sí mismo, yo tenía un amigo hace muchos años que decía: yo lucho todos los días por ser el mejor rival de mí mismo, ¿no? Es decir, por ganarme todos los días a mí mismo, ¿no? Y eso no tiene otra faceta que lo pueda lograr que no sea el deporte, ¿no? Por eso la Fundación va a seguir apoyando no solo a los deportistas que sean capaces de rendir a muy buen nivel, sino de posibilitar que cualquier persona que en esta tierra quiera practicar el deporte lo pueda hacer, y lo pueda hacer además en las mejores condiciones. Yo, orgulloso y honrado, recibiré en vuestro nombre hoy el premio del Comité Olímpico Español, porque creo que es un premio a esos sábados temprano por la mañana corriendo en las pistas de Montijo para conseguir lanzar el martillo lo más lejos posible, o encima de una bicicleta, o corriendo o nadando por ahí, cada uno según el deporte que haya elegido, ¿no? Eso que no se ve, y es donde está realmente el éxito. El éxito no está el día que te cuelgas la medalla, el éxito está el día que trabajas para que algún día te la puedas colgar, y si no te la puedas colgar, el éxito será igualmente haberlo intentado, ¿no?
Por eso, muchas gracias, chicos. Me siento muy orgulloso de vosotros, lo puedo asegurar. Muchas gracias. Bueno, a continuación el presidente va a entregar un pack de uniformidad para poder seguir entrenando y seguir proyectando la imagen de Extremadura en todas las disciplinas deportivas que desarrolláis. Y unido va un manual, Juan, de hablar bien para vivir mejor, que va a profundizar en esas clases que hoy ha sido el inicio, ¿vale? Entonces, mirar, la primera persona es Gabriel Amado Garagarza. Gabriel, presidente. Kini Carrasco Ávila. Javier Cienfuegos Pinilla. María Belén Díaz García. Álvaro Martín Uriol. Juan Bautista Pérez González. Teresa Urbina Gómez. Y Loida Zábala Ollero. Vosotros tres lo dejamos de la actividad física para la próxima edición. Nos vamos a despedir con una propina de una versión sonora original de una película que creo que más de una vez la habréis visto. Sí que es importante, no lo podéis ver en los plasmas, pero cada película va acompañada de una serie de diálogos y una serie de mensajes que lo que pretende en el auditorio es que intenten, pues bueno, descubrir ese final, ¿no? Son películas que muchas veces, pues sobre todo en edades tempranas, en adolescencia y preadolescencia, no la han visionado y jugamos con esa idea. Entonces, si os parece, con esta última versión sonora original cerramos el acto y hacemos una fotografía de grupo en el claustro. Bueno,
Ahora ya sí, si queréis, pasamos al claustro. Loida, te esperamos arriba, ¿vale? En el claustro. ¿Nos acompañáis el trío de metal también, por favor?